Ahora sí estamos en vivo. Bien, buenas tardes con todos y todas. Mi nombre es Gabriela Cordero San Martín y a nombre de Glifos Club de Edición les doy la más cordial bienvenida a la entrevista con la editora Adriana Roca. Esta actividad forma parte de nuestra serie de entrevistas a editores, historiadores y divulgadores de la cultura escrita en el Perú. En ese sentido, esperamos que sea de interés este evento donde podrán conocer más sobre la directora de Ediciones Pichoncito, notable editorial de libros infantiles y con un catálogo muy interesante y cuidado. Nos alegra en ese sentido contar con la presencia de Adriana. Ella ha sido periodista durante más de 10 años, recibió el premio City en la excelencia en el periodismo y ha trabajado en medios destacados del Perú y de América Latina. En el 2018 fundó junto a Nicolás Rodríguez Ediciones Pichoncito. Además, es directora creativa y fundadora de la firma inmobiliaria Morado. Es miembro del directorio de la Fundación Peruanos Power y ha escrito 2 cuentos de la colección Peruanos Power. Los títulos Blanca Varela y Jessica Marcos. Desde luego, las personas conectadas al streaming también pueden sugerir sus preguntas y nosotros las plantearemos en la conversación. Eso lo pueden hacer mediante la sección de comentarios. Ahora sí podemos comenzar. Buenas tardes, estimada Adriana, ¿cómo te encuentras? Hola Gabriela, muchas gracias por esta invitación. Qué bonito poder conversar contigo sobre libros, qué bonito poder tener este espacio para hablar de cosas que tanto nos gustan como los libros, la edición, la escritura, la producción de literatura. Así que gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por aceptar estar en este espacio con nosotros. Estamos muy agradecidos. Ahora sí vamos a comenzar con las preguntas. Antes de empezar a hablar de la editorial de Ediciones Pichoncito, quisiéramos conocer un poco más sobre tu formación, Adriana. ¿Cuáles fueron tus estudios y cómo dirías que estos se vinculan con tu rol en la editorial? Esa es una pregunta interesante porque yo tengo una formación un poco atípica. Yo empecé estudiando economía en la Universidad del Pacífico, estudié economía varios años, hasta que me di cuenta que no era para mí y decidí aventurarme a estudiar escritura creativa, lo que llaman creative writing, e historia. Así que me fui a Estados Unidos a estudiar historia y creative writing unos años y de ahí decidí que estaba muy aburrida de estudiar. Estudiar no era lo mío, que quería hacer cosas. Así que me salí de la universidad y me puse a trabajar, entré a trabajar en Perú 21 y empecé escribiendo sobre economía, que era algo sobre lo que me gustaba mucho escribir, entendía muy bien, y entonces empecé una larga y muy divertida carrera en periodismo. Pude escribir durante varios años en Perú 21, creamos una sección que se llamaba Pyme 21, donde contábamos historias sobre los emprendedores en el Perú, que me atrevería a decir que es uno de los países más emprendedores del mundo. Y luego me fui a trabajar a Semana Económica, que es una revista semanal, que era el Grupo Apoyo en aquel entonces, a cubrir distintos sectores económicos. Creamos una sección cultural, creamos distintos suplementos de cosas de la economía y de los negocios en el Perú, y ahí el espacio pues era bastante más grande que el de un diario, entonces había más espacio para escribir, y ahí empecé a escribir, empecé a editar, o sea, no empecé a escribir, ya escribía, pero empecé a escribir bastante más. Empezamos a hacer revistas como temáticas, entonces eran más grandes. Y siempre a la par estaba haciendo cursos de edición o de escritura o de cosas que a mí que me divierten mucho, que siempre son cosas vinculadas a la historia. Entonces, esa ha sido un poco mi formación, que como te digo es diferente, no es la típica formación. Um, y después de Semana Económica, me fui a una revista que se llamaba Poder, a donde fui la editora general de la revista Poder, que era una revista latinoamericana. Y ahí, cuando estaba trabajando en Poder, nació mi primer hijo. Y ahí decidí dejar el periodismo. Y cuando dejé el periodismo, porque tenía un ritmo un poquito intenso, porque estábamos escribiendo de cosas complejas como narcotráfico, como minería ilegal, era bastante tenso y con un bebé, mm, pues yo me ponía muy nerviosa escribiendo de esas cosas.
porque tocábamos temas álgidos, porque incomodábamos. Así que me salí del periodismo. Me salgo del periodismo, me dediqué a mi bebé maravilloso durante un año y de ahí mi marido y yo fundamos la inmobiliaria que se llama Morada. Y 5 años después fundamos Ediciones Pichoncito, porque a los dos nos gusta mucho escribir, a los dos nos gusta mucho editar. Así que hace 5 años, 6 años, este año cumplimos 6 años, 6 años fundamos Pichoncito. Wow, sin duda ha sido como todo un viaje, ¿no? Su formación, ¿no? Como, Sí, se nota que es entretenido. muy versátil, muy activa. Y entonces, digamos que toda esta mezcla de aspectos, ¿no? Por ejemplo, su formación como, también como periodista o su experiencia como periodista, más sus estudios de escritura creativa, todo ello, eh, lo ha visto en alguna colección o, digamos, tiene alguna relación con este rol que tiene al momento de la creación de las colecciones y los libros. Mira, yo creo que todas las experiencias en la vida te aportan para algo. Y cuando yo entré a trabajar a Perú 21, había una persona que fue mi jefe, que se llamaba Luis Sánchez. Luis era el editor de la sección de economía y yo entré, creo que tenía 22 o 21 tenía. Y Luis había estudiado en la Católica, escribía maravilloso y él fue como el gran mentor que yo tuve para aprender a escribir, pues como escribo y como me gusta escribir, que son frases cortas, que es muy directo, que eh, abres siempre con una idea central y de ahí la desarrollas. Y te diría que fue gracias a Luis Sánchez, que desafortunadamente falleció en pandemia, que creo que yo aprendí a escribir y aprendí a editar y aprendí a mirar los textos de una manera diferente. Siempre desde el colegio, desde que era chiquita, me había gustado mucho leer, escribir, editar, eh, pero fue realmente con él que realmente le di forma, incluso después de mis cursos de literatura creativa, de escritura creativa, porque es distinto, ¿no? Cuando estás en el día a día tienes que escribir rápido, tienes que escribir bien, tienes que ser muy, tienes que tener una idea muy clara y transmitirla muy bien para un diario, ¿no? Entonces, eso fue increíble haber aprendido cómo hacer eso. Y posteriormente en Semana Económica tenía pues una escuela de periodistas, de escritores, de pensadores fantástica. Y ahí terminé de darle forma realmente a cómo abordar los textos. Y yo creo que sin duda alguna haber pasado por la prensa escrita, y la prensa escrita en el Perú y la prensa escrita en la que yo tuve, que fueron dos escuelas realmente fantásticas, ¿no? Que fue la del Grupo Apoyo con Semana Económica y la de Perú 21, que en ese momento era del comercio. Eh, lo dirigía Augusto Álvarez Rodríguez, que tenía una visión clarísima de cómo quería que fueran las cosas. Él había estudiado en Estados Unidos, entonces tenía un poco la escuela de cómo se escribe en Estados Unidos, ¿no? Que son estos textos, sobre todo las oraciones, la forma en la que abordas las oraciones, que en castellano a veces suelen ser un poco más largas, más complejas. La lengua anglosajona tiene, es más, hacen mejor uso de economía de la palabra, creo yo. Entonces, eso fue una cosa que me llevé y que me llevo y que aplico hoy todos los días cuando estoy editando cuentos y distintas cosas, ¿no? Pero qué interesante, ¿no? Cómo estas experiencias la llevaron a también tener como preferencias y ciertos criterios en los mismos libros, ¿no? Y Sí. bueno, ¿qué diría? Bueno, usted creó junto a su esposo la editorial, ¿no? En 2018. Sobre ello, ¿hay algunos objetivos que se plantearon o que se han ido logrando en este proceso de formación de la editorial? ¿Cuál fue la motivación o el objetivo que se buscaba al crear la editorial? Mira, con Nico es mi marido. Siempre, siempre, siempre teníamos la idea de crear algo juntos, de crear libros, de crear.
yo te digo que lo tengo desde que era muy pequeña. Yo sabía que quería estar involucrada de alguna manera en literatura, en escribir, en editar, en producir. A mí me gusta mucho la idea de crear cosas nuevas, de ver qué está pasando. Y el Perú es una cosa que, digamos, es un espacio, es un país tan efervescente. Entonces, cuando nació mi primer bebé, que se llama Lorenzo, eh, mm, lo que más me gustaba era comprarle libros. Y lo que terminaba pasando era que muchas veces terminaba comprando libros en el extranjero o de extranjeros, porque sentía que todavía no había mucha oferta de las cosas que yo le quería leer o de las cosas que yo quería con las que él creciera eh, conociendo. Entonces se nos ocurrió crear una pequeña editorial, así como jugando, como diciendo, oye, qué divertido sería si hacemos esto. Y ¡pum! Empezamos. Pero no solamente la creamos para hacer libros para niños, la creamos para hacer libros en general. Porque sentíamos que en el Perú había una, como te digo, como esta efervescencia, habían ilustradores, autores, fotógrafos, diseñadores. Yo venía de haber estado muy vinculada a toda esta gente tan talentosa, ¿no? Por el periodismo. Y fue a través de las personas que había conocido haciendo periodismo que empezamos. Trabajamos con una diseñadora gráfica que yo había trabajado con ella en Perú 21, muchos de mis fotógrafos eran personas con las que yo había trabajado en Perú 21 para un libro que hicimos de arquitectura. El mundo de la ilustración fue un mundo que se nos fue abriendo y te diría que es uno de los mundos más fascinantes. Así que objetivos muy claros no teníamos, pero sí teníamos muy claro que queríamos hacer libros muy bien hechos que enaltecieran al Perú y que enaltecieran al talento peruano. Entonces, ese te diría que fue el objetivo principal, hacer libros espectaculares de cosas peruanas. Voy a tener que hacer un pequeño corte comercial, pequeñito, me van a disculpar un segundo y vuelvo en un segundito. En medio segundo vuelvo. Bueno, vamos a esperar unos minutos a Adriana para que retomemos la entrevista. Muchas gracias por conectarse y estar pendientes de la transmisión. Pueden dejar sus preguntas en la caja de comentarios. Puede ser una duda sobre también la editorial o si un comentario sobre algún libro, si es que han tenido la oportunidad de leer algún libro de Pichoncito. Gracias. Listo. Ah, ya volvió. Volví. Fue medio segundo. Gracias. Sí, volvió muy rápido. Ya, entonces ya me estaba comentando en los objetivos que no eran tan claros, pero qué bueno, ¿no? Que haya comenzado de todas maneras. Ha sido todo un viaje, me imagino, ¿no? Todo un proceso. Dentro de este viaje, ¿no? Que ya serían, ¿cuántos? 6 años, ¿no? Desde que comenzó. ¿Cuál diría que fueron los retos o dificultades principales que tuvo en la editorial? La lista es larga de los retos. Creo que encontrar un camino como muy claro fue uno de los principales retos, de entender muy bien en qué éramos buenos, qué es lo que más nos apasionaba hacer y cómo hacerlo bien. Ese te diría que fue el principal reto. La distribución es otro reto importante, ¿no? Nosotros sí teníamos claros que queríamos llegar a todos los puntos de venta posibles en el Perú porque queríamos estar al alcance de todo el mundo. Y sí te diría que uno de los retos principales, por ejemplo, es el tema de los costos, hacer libros, hacer un producto bien hecho, con un papel bonito, con un cartón bien hecho, y un producto muy bonito, es caro. Entonces, llegar a un público amplio con un producto caro es difícil. Entonces, nos costó mucho tiempo encontrar el balance entre el precio, que fuera un precio accesible, que lo pudiera comprar todo el mundo, que no fuera un producto eh, al que no mucha gente pudiera entrar, acceder por su precio. Fue un tema que nos tomó mucho tiempo. Entonces, sí te diría que trabajamos muchísimo en cómo crear un producto muy bonito, muy bien hecho, a un precio accesible para todo el mundo, te diría. Ese ha sido uno de las cosas en las que más nos hemos concentrado.
Sí, claro que sí, ¿no? Sobre todo cuando son libros también ilustrados, que son de Sí, colores y también cuando exacto. tienen tapadura o son grandes, ¿no? Todo eso afecta en el precio y es un poco complicado. Ahora tengo otra duda, ¿no? Bueno, sabemos que, bueno, como ya estábamos comentando antes de comenzar, ¿no? Un poco sobre el tema del ámbito editorial en el Perú, ¿no? Sabemos que aquí todavía no hay espacios de formación especializada, ¿no? Entonces son de mucha importancia los referentes que se pueden tener al momento de comenzar a editar los libros, ¿no? O de descubrir el interés por la edición. En ese sentido, ¿cuáles serían sus referentes? Bueno, los referentes de Pichoncito. ¿Podrías mencionar 5 editoriales o, bueno, las que tengan en mente que hayan hecho un trabajo similar o en sí que tenga algunos criterios que usted puede rescatar? Sí, los referentes siempre son importantísimos, ¿no? Ahora, también los referentes están para mirarlos y luego para uno innovar. Entonces, sí te diría que nosotros miramos muchas cosas afuera, miramos muchas cosas que están pasando en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, en España. Te diría que algunos de los referentes que a mí más me gustan, no sé cómo pronunciarlo, Amanauta ¿Amanuta? Ediciones. ¿Amanuta? Sí, ellos, hay un par de editoriales inglesas que a mí me gustan mucho, que se llama Flying Eye Books, Chronicle Books en Estados Unidos. ¿Quiénes más están? Bueno, Penguin Random House es la más grande y la que más hace cosas. Luego tienes otra que se llama Abrams, que también es grande y bacán. Scholastic, porque tiene toda la parte informativa. Y, y siempre estamos mirando cosas divertidas que hacen, los formatos, cómo hacer formatos nuevos, diferentes. Eh, Te diría que en Perú una de las editoriales que yo más admiro es Polifonía. Eh, Polifonía está dirigida por una mujer maravillosa que fue la precursora, te diría, en el Perú del tema de literatura infantil. Así que, sin duda alguna, Polifonía es un referente. Sí, además también creo que, digamos que es importante también el tema de la producción para primeros lectores, que tampoco es tan común, ¿no? Digamos que están los libros infantiles o juveniles, pero también estos ediciones que son para bebés, ¿no? Muy chiquititas. Sí, que son Y hermosas. uh-huh. Sí. También Sí. comentabas que, sí, No, adelante, pregúntame. sí, o sea, eh, aparte de Polifonía, ¿hay alguna otra editorial? Sé que también las editoriales infantiles o, bueno, con estos temas, ¿no? Para niños específicamente, recién están, o sea, recién se está haciendo la producción, ¿no? En estos, digamos, 5 años, ¿no? Por ahí. Nos, Pichoncito también es relativamente joven, ¿no? Sí, te diría que es un mundo que por lo menos en América Latina, bueno, en el mundo también ha cogido mucho vuelo, ¿no? Creo que la importancia de que los niños tengan acceso a libros y a libros que no sean aburridos, que no sean feos, sino a libros realmente divertidos, pícaros. Te diría que los ingleses siempre han sido como muy precursores en eso. La literatura inglesa infantil siempre ha sido pues un referente importantísimo, ¿no? Tienes autores desde Roald Dahl con Matilda, con el libro de Brujas, que son divertidísimos. Hace poco lanzaron una colección, hay un autor que se llama David Wallace, que hace libros graciosos, pícaros. Y yo creo que eso es lo que hay que buscar, ¿no? El otro día estaba paseando por aquí en una librería y es interesante, ya yo ahorita, como te comentaba hace un rato, estoy viviendo en Estados Unidos. Y en Estados Unidos tú vas a una librería y todos los libros están abiertos. Y ningún libro tiene plástico, ningún libro está cubierto en plástico. O sea que tú puedes agarrar, abrir y sentarte y hojear todo lo que quieras del libro. Si quieres lo puedes leer sin tener que comprarlo. Y eso creo que permite conocer mejor el producto, permite tener compradores más informados, te permite no contaminar con tanto plástico.
Pero a lo que iba era que he conocido muchos libros que he visto en librerías. Encontré un libro que se llamaba La historia de una editora para niños, ¿cómo era? La historia de una editora que creaba libros para niños malos, una cosa así, para niños traviesos. Y era como la editora que fue la editora que sacó adelante el libro de Donde viven los monstruos y 500 otros libros, y te contaba cómo ella llegó a ese mundo y cómo se especializó en hacer libros para niños, que eran libros diferentes, divertidos, pícaros. Y también algo que he oído, ¿no? Y también he leído cuando estaba buscando también otras referencias sobre usted, fueron los que mencionaba también los Coffee Table Books, ¿no? Son libros grandes y bonitos, y de hecho también en el Atlas, no lo he visto en físico, pero sí tengo, como le había dicho, ¿no? El de dinosaurios y también el de incas, que también son estos libros grandes, ¿no? Digamos enciclopédicos, ¿no? Pero también esta sería también una referencia, ¿no? Para sus libros. Sí, sin duda alguna. Como te contaba, yo trabajo no solamente haciendo libros, sino que hacemos libros y edificios. Trabajamos muchísimo con arquitectos, trabajamos mucho con diseño, entonces siempre estamos mirando pues qué está pasando en el mundo del diseño, qué está pasando en el mundo de la arquitectura, en el mundo del arte, y de ahí también jalamos muchos referentes, ¿no? De hecho, mira, acá tengo justo, iba a mostrar, tengo el libro de Festín, que es el libro que publicamos este año, el primer libro de cocina para niños que sale del equipo que se ganó el World's 50 Best este año, que es Pía León y Malena Martínez, eh, que es un libro grande, es un libro hermoso, que mezcla fotografía con ilustración. Este es otro libro grande, bonito, hermoso, que se llama Menos de Trapo, que también es un cuento, no es un libro informativo, es un cuento maravilloso de la dramaturga Nishme Sumar, ilustrado por la artista Michelle Magot. Michelle nunca había ilustrado un libro para niños. Ella, mira, por ejemplo, esta belleza. Ella Wow. es artista plástica y volcó mucho de ese conocimiento en esta belleza de cuento, ¿no? Entonces, sí, te diría que es muy interdisciplinario. El libro de Incas, esta belleza, lo hicimos de la mano del Museo de Arte de Lima, a donde hay personas fantásticas, por ejemplo, como Patricia Villanueva, que es artista plástica y ella estuvo dentro del comité editorial, Melissa Siles, que también es ilustradora y diseñadora gráfica. Entonces, sí te diría que son mundos multidisciplinarios, sí, sin duda alguna. Y también para el contenido, ¿no? Que, bueno, o sea, tiene también este enfoque histórico. Y en el caso de los libros, que son la colección de los peruanos Power, también es como un libro científico, ¿no? O sea, no sé, no es, o sea, se mezcla sí la creación literaria, pero también se tiene que conocer bien estos aspectos de la vida que podrían inspirar a los niños a aventurarse, ¿no? Por estos caminos como la música, la escritura, bueno, en el caso de la poesía, ¿no? De la colección bueno, el libro de Blanca Varela, o la ciencia, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. O sea, yo creo que el género biografía es uno de los géneros que a mí más me gusta porque es el género que te permite, es personas hablando de personas. Entonces, estás conociendo la experiencia de personas maravillosas que no siempre tuvieron la vida color de rosa, que tuvieron momentos difíciles, momentos de auge, momentos de caídas. Y creo que estudiar eh, estas otras vidas te permite a ti entender, oye, cómo lo pudieron hacer otras personas, a qué retos se enfrentaron, cómo los superaron, cómo de repente me puedo inspirar yo, qué puedo aprender. Y creo que es un género muy rico en el que, sin duda alguna, hay tanto por seguir haciendo y tanto por explorar. Además es un género divertido, porque cómo cuentas una historia de una manera divertida, diferente, lo puedes hacer lineal,
puedes empezar por el medio, puedes empezar por el final. Creo que hay miles de maneras de abordar el género literario de biografía. Así que nada, me entretiene muchísimo empezar a pensar cómo hacerlo. ¿Y hay alguna novedad respecto a esta colección? ¿Tienen alguna Hay novedad? varias novedades. En abril estamos presentando un nuevo peruano Power del arte de la mano del Ujú. Museo de Arte de Lima, Mali, que les contaremos en un mes quién va a ser, pero ese va a ser el primer lanzamiento del año con el Museo de Arte. Va a ser un pintor peruano, Peruano Power del Arte, es una colección que busca poner al alcance de todos los niños las biografías de pintores y pintoras, de artistas en realidad, no solamente pintores, de artistas peruanos, pues para que los niños no crezcan sabiendo solo sobre Picasso, Miró, Dalí, sino que también conozcan más pues sobre artistas peruanos, ¿no? Así que sí, se viene por ahí una biografía de un pintor emblemático peruano. Estoy intrigada sobre quién será, pero bueno, ya lo averiguaremos en abril. Ya, ahora pasando a la siguiente pregunta. Bueno, sabemos, y ya lo hemos comentado, y es algo, es un hecho de que en la literatura infantil, bueno, se resalta, bueno, se da prioridad al contenido gráfico, ¿no? A las ilustraciones, también a la selección de materiales. Eh, Estos varían, ¿no? Por ejemplo, si son libros para primeras infancias, que también tienen una forma, ¿no? De las puntas redondas o pequeños, ¿no? Y ilustraciones más grandes, ¿no? En ese sentido, ¿qué criterios maneja Ediciones Pichoncito para seleccionar los materiales? Bueno, uno de ellos es la calidad, ¿no? Que mencionaba, pero ¿tiene alguna eh, otro criterio por agregar? Definitivamente nos gusta mucho mirar los papeles. Yo siento que el papel, la materialidad, si es poroso, si no es poroso, si es mate, si es brillante. Creo que la calidad del papel es una experiencia. O sea, tú cuando lees un cuento, yo le leo cuentos a mis hijos por las noches, por ejemplo, entonces les vas pasando la página y, y ellos van mirando, van tocando, se acercan, o cuando ellos lo van a leer solos, el papel es un acercamiento muy, muy bonito, muy, no sé cuál es la palabra exacta, lúdico o especial. Entonces te diría que el tipo de papel que se usa para cada libro definitivamente es un criterio, el tipo de portada que se hace, cómo es, qué materiales, por ejemplo, si ves las letritas, brillan un poquito, entonces eso también hace que se despegue de la página y se diferencie de la ilustración. Eh, Creo que sí, ese es un criterio definitivamente. También trabajamos en tapa blanda, eh, en formatos más pequeños, trabajamos tapas blandas gruesas, bacanes. Y luego a la hora de ilustrar, sí te diría que eh, trabajamos con ilustradores divertidos, que les guste volar, que les gusten los cuentos, que, no sé, siento que muchos de los ilustradores que trabajamos tienen ese niño interior muy a flote. Entonces es un proceso muy divertido, muy lindo de retroalimentación, ¿no? Donde yo aprendo mucho, o sea, yo, cuando digo yo, es mi equipo, tengo un equipo fantástico, maravilloso, amo mi equipo, y con ese equipo trabajamos muy de cerca con los ilustradores y es un ping-pong, ¿no? Donde creo que ambos aprendemos los unos de los otros y eso hace que el producto salga pues realmente bonito. Y no solamente bonito, sino espectacular, creo yo. Una pregunta, como parte de este proceso de las colecciones o en sí de las propuestas, ¿cómo es el trabajo de selección? O, por ejemplo, cuando, mm, o sea, nace la idea de un libro por parte del equipo de Ediciones Pichoncito o se propone o les llegan propuestas, ¿no? ¿Cómo es Te ese diría, trabajo? esa es una buena pregunta, es un mix. Muchos de los libros los proponemos nosotros, salen las ideas de nuestro comité editorial, muchas veces nos llegan manuscritos y muchas veces salen ideas de conversaciones lindas, diferentes, entonces es un poco de todo. Tenemos un comité editorial que es un poco el filtro de qué sale y qué no. Eh,
muchas veces nos llegan manuscritos que no están terminados o nos llegan borradores. Entonces te diría que si los que nos están escuchando estarían interesados en enviar un manuscrito, sí tiene que ser un manuscrito o sea, sin haber sido publicado antes. Tiene que ser un manuscrito terminado, como muy pulido, muy prolijo, sin haber sido ilustrado, y eso es lo que recibimos. Y bueno, dirías que, bueno, para las colecciones creo que se maneja una línea gráfica ya, ¿no? O sea, como un estilo de ilustraciones. Pero en los Correcto. demás casos, o sea, ahí como podrías haber una apertura más experimental, digamos, porque, por ejemplo, pienso en los libros de Editorial Limonero, ¿no? Que a veces las ilustraciones son Sí, son muy, o sea, ya maravillosas. abstractas, ¿no? O sea, como que ya pasa, se vuelven ya muy lúdicas, ¿no? Muy surreales a veces. Diría que sí, o sea, cada libro es un mundo. Nosotros sí, como tú bien dices, tenemos la colección Peruanos Power, tenemos colecciones de libros informativos donde quizás son un poquito más parametradas las cosas, pero luego tenemos una colección que se llama Cuentos para Soñar, donde está el armadillo que quería jugar, donde está Cabecita de Jardín, donde está Manos de Trapo que te mostré hace un poquito. Ahí sí tienen rienda suelta. Se trabaja muy de cerca con los ilustradores, pero sí la idea es que ellos puedan volcar toda su creatividad y su talento hacia esto. Entonces ahí no, ahí es, ahí la idea es divertirse y que se generen estos mundos nuevos, maravillosos, para que los personajes y la historia cobren su propia vida. Claro, sí, en realidad también creo que se podría tomar en cuenta, no sé qué tanto, pero la voz o la opinión del autor también, ¿no? O sea, Uf, llegar a un sí, acuerdo, ¿no? De todo, porque este, como que los ilustradores también, ¿no? Porque proponen, pero digamos que el autor también debería estar de acuerdo con esa representación, supongo, ¿no? Y ahora tengo otra duda sobre, no hemos ahondado tanto en este punto, digamos, lo pasamos, pero ¿cómo podría comentar un poco más sobre la colaboración que tuvo con el Mali y si ha tenido también otras alianzas o tiene planeados algunas alianzas para... Sé que, por ejemplo, en el tema de los incas hubo una exposición también, ¿no? Con el libro Incas. mira, te diría que una de las mayores y mejores alianzas que hemos podido tener es con el Museo de Arte de Lima. El Museo de Arte de Lima tiene un equipo de gente tan maravillosa y tan fantástica que cada vez que converso con ellos es como aprendo y tengo una clase de arte, de historia, de todo. Es una colaboración que nació con la línea de libros Peruanos Power. Ahí hicimos una colaboración para lanzar en conjunto Peruanos Power del Arte, que viene a ser como que viene a integrarse dentro de la colección Peruanos Power. Peruanos Power es toda la colección, pero además están los Peruanos Power del Arte. Y ahí empezamos a trabajar en conjunto. Y cuando ellos estaban por lanzar, ellos el año pasado, en junio, inauguraron una muestra que tomó años en gestarse y en realmente salir, sobre todo porque fue la pandemia. Nació la idea de crear un libro para niños para que acompañara la muestra. Es la primera muestra en el Perú que sale acompañada por un libro para niños. Entonces es un hito importantísimo. Fue quizás la muestra sobre el imperio inca que se ha hecho en la modernidad, que fue una de las que es quizás la muestra más importante que se ha hecho. Es una muestra que ha sido nominada, la muestra como sí, a los premios Luces. El libro que hizo el museo sobre la muestra para adultos ha sido nominado a los premios Luces. Y nosotros junto con ellos creamos este libro, que era un libro que te acompañaba en la muestra, estaba de hecho creado con los curadores de la muestra y además servía para que tú pudieras después ir a casa y seguir
conociendo más sobre el Imperio Inca. Entonces, esa te diría que ha sido una colaboración riquísima donde realmente me siento orgullosa de habernos juntado con este museo que, como te digo, es pues fantástico, tiene un equipo fantástico, y el producto que ha salido es un producto sin precedentes en el Perú. Sí. Luego también tenemos una alianza con el Museo de Historia Natural, para el cual hicimos el libro de dinosaurios. Con ellos lo hicimos de la mano del museo, lo lanzamos con ellos, y hemos trabajado muy de cerca con ellos. Sí, te diría que esas son como las dos grandes alianzas que hemos forjado hasta ahora. Sí, gracias por compartirnos tu experiencia. Bueno, sin duda, pues Ediciones Pichoncito ha pasado por muchas etapas. Eh, en ese sentido, ¿qué recomendaciones podría dar a quien está interesado en la labor de editor? ¿No? ¿Tendría alguna recomendación, algo que en retrospectiva ha dicho, me hubiera gustado saber esto cuando comencé, ¿no? O sea, ¿qué consejos le podría dar a los que recién comienzan o tienen interés en la edición? Ya, a ver, primero por lo primero, te diría que lo más importante es conocer la gramática y la sintaxis así, de arriba para abajo. O sea, hay que ser un tigre en eso. Creo que hoy día con las redes sociales, con escribir rápido, con escribir tweets, con escribir para Instagram, para Facebook, incluso para WhatsApp, incluso en correos, la gente no se toma el tiempo para realmente pulir su redacción. Entonces te diría que lo primero que nada, primero cualquier cosa es pulir esa redacción, pulir la sintaxis, pulir la ortografía. Luego conocer muy bien la estructura de si vas a editar novelas, si vas a editar cuentos, si vas a conocer la estructura clásica de la literatura, ya sea en el ámbito de no ficción, ficción, literatura, no sé, en el género en el que te quieras especializar. Conoce muy bien eso. Toma clases con expertos, lleva clases de literatura, lleva clases de redacción, ten diccionarios, ten libros de sintaxis, búscate libros de cómo editar. La librería Sur tiene, por ejemplo, toda una sección sobre cómo editar fuera de serie, y sus libreros conocen y les puedes ir y les puedes preguntar y les puedes pedir libros. Hay guías de cómo editar, hay maneras de hacerlo bien y hacerlo mal. Yo no soy amiga de ChatGPT, no me gusta editar en ChatGPT, no me gusta escribir con ChatGPT. Así que mi recomendación, y sobre todo, por ejemplo, una cosa muy importante es hay que tener muy buen ojo para saber encontrar plagio. Entonces hay que tener el ojo para saber si hay algo que te suena conocido, buscarlo. En Estados Unidos acaba de haber un escándalo tremendo porque se encontró dentro de muchas cosas que, por ejemplo, la presidenta de Harvard había tomado prestado, por no decir plagio, un par de frases en su tesis, y entonces tuvo que dejar la presidencia. Entonces es un tema, yo creo que hoy día tenemos a nivel Perú, hay muy malos ejemplos de personas que plagian, como por ejemplo el presidente Castillo, como por ejemplo Acuña, y son personas en posiciones de liderazgo que deberían ser líderes, y uno no solamente lidera diciendo, sino que lidera haciendo, ¿no? Entonces, hay que mirar muy bien ese tema. Yo creo que en el Perú, desafortunadamente, ha habido una epidemia de plagio y de personas que en posiciones de liderazgo es una vergüenza que plagien. Entonces, eh, no deberían ser ejemplos. Así que sí, sin duda alguna, ser muy prolijo y empezar con las bases muy sólidas. Claro, eso también no tiene que ver, además de la formación, el conocimiento, con es, es la ética, ¿no? Del trabajo, ¿no? También de hacer algo tú mismo, ¿no?
copiar y también reconocer el trabajo de otros, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, ya tengo llegamos a la última pregunta. Creo que agregaría algo más aquí. No sé si nos podrías compartir, no, me gustaría también saber, y estoy segura que al público también, que nos digas cuáles son tus 3 libros infantiles favoritos, si tienes alguna recomendación de lectura, y algo que quería agregar, ¿no? ¿Cuál es tu libro favorito de Ediciones Pichoncito? Eso es como Muy preguntarme cuál difícil, muy es. difícil. Eso es como preguntarme cuál es mi hijo favorito. Así que es imposible responderte esa pregunta. Todos han nacido del amor, todos han nacido, son hijos todos, así que es imposible. Cada uno tiene un espacio en mi corazón y es como que mi corazón crece. Así que no, te diría que no tengo un libro favorito. A todos los amo por igual, todos me encantan. Paso por librerías y los veo y me emociono. Me emociono cada vez que alguien compra un libro, es muy especial. Te diría que mis libros favoritos de niños, son muchos, me encanta la literatura infantil. Y con mis hijos, que son chiquitos, tengo un hijo de 10, un hijo de 8, que hoy cumplió años, que hoy cumple años, y una hija de 6. Y voy descubriendo cada vez cosas nuevas. A ver, te diría que uno de mis grandes autores favoritos es Roald Dahl, que escribió Matilda, que escribió Brujas, que escribió pues varios más. Sin duda alguna, él es uno de mis autores favoritos. Me encantan los cuentos clásicos, me encanta Peter Pan, me encanta... sí, Peter Pan me fascina. Me fascina... ¿Cuál otro me fascina que sea diferente para decirte? Ay, me gustan los libros que me hacen reír, me gusta reírme, me gusta divertirme leyendo con mis hijos. Y me gusta cuando nos sentamos y leemos y nos matamos de la risa. Hace poco leí... a ver, es que son tantos. La Caperucita Roja y todas las versiones de la Caperucita. Ahí salió como 500 variantes de Caperucita Roja que me encantan. Me gusta mucho... me gusta mucho... Sí, te diría que esos, los que te he mencionado. Hay una versión Ahora también voy a de pensar La en más. Caperucita que es un libro silencioso, ¿no? Creo que es así. No me acuerdo de qué Mm, ilustrador, pero... a ver. sí, no sé. También Las suelen hay- leer estos silent books. Ujú. Son espectaculares los Silent Books. Sí, Sí. me gustan muchísimo los Silent Books. Mucho, mucho. Y luego libros que a mí me gustan que no son de literatura infantil. El guardián en el centeno. Mm. eh, Vargas Llosa, me encanta como escribe Vargas Llosa. La tía Julia. eh, La ciudad y los perros. Me encanta García Márquez. De hecho, tengo un libro que creo que uno de mis grandes libros favoritos es El amor en los tiempos del cólera. Y antes de que muriera Gabriel García Márquez, tenía una persona, un amigo, novio muy, muy querido, que fue y le tocó la puerta y hizo que me autografiara un libro de García Márquez. Así que tengo el libro de El amor en los tiempos del cólera dedicado para mí, que es como uno de mis tesoros. Buenos libros. Ya bueno, ahora, bueno, ya terminamos con esta entrevista, pero tenemos algunas preguntas. Ajá. No comprendo tan bien esta, pero a ver, sé qué temas eran los que quería tratar con literatura infantil en su caso. Tal vez creo que se refiere a los temas que le interesan la editorial, ¿no? Es lo Uh-huh. que puedo comprender de eso. Uh-huh. Yo te diría que todos los temas. Me encanta, a mí, como conté al inicio, la historia me fascina, saber sobre el pasado, conocer el pasado. Entonces, por eso, por ejemplo, el libro de Incas es uno de los libros pues, que definitivamente cuenta la historia y la cuenta de una manera distinta, la aborda de una manera distinta, como moderna.
Eh, Me encanta la rima y me encanta divertirme, como les contaba. Entonces, por ejemplo, el ABC que hicimos con Kiara Rollero es un libro que cada vez que lo leo me mato de la risa. Entonces, no sé, cosas divertidas que salgan del Perú me encantan. ¿Qué temas? No sé, los cuentos en general. Todas las noches les cuento cuentos a mis hijos, no todas las noches, casi todas las noches. Entonces, tener cuentos lindos, cuentos que a ellos les abran la cabeza, cuentos que los hagan imaginar, cuentos que... Ah, ahí está, ya me acordé cuál era el otro autor que me encantaba para niños, Oliver Jeffers. Oliver Jeffers me Mm, fascina, me encanta Oliver Jeffers. Eh, Cuentos que a ellos los hagan divertirse, volar, reírse, que no los hagan sentirse dentro de una caja y cuentos que los validen como niños. Los niños son traviesos, por lo menos los míos, son pícaros, les gusta hacer travesuras, entonces me gusta que sientan que tienen esa libertad y ese espacio y que se pueden reír y pueden ser traviesos y pueden ser niños. y también sobre lo que menciona de que pues, sean libros como que ellos se identifiquen o que lo disfruten. O sea, pienso en la colección de Peronos Power, ¿no? Que también Sí, comienzan desde su infancia, ¿no? O sea, es como que no, eso es muy importante porque ya genera esta sí, el vínculo. identificación con el personaje, ajá, y como que verlo con esos ojos de la infancia, ¿no? Su vida. Sí, totalmente. Las biografías, como te decía, hay biografías maravillosas, de personajes maravillosos realmente, y uno nunca termina de conocerlos. Eh, sí, así que sí, las biografías son algo que me gusta mucho. Y las leo mucho, leo biografías para niños, leo biografías para adultos. La biografía, por ejemplo, la autobiografía de Michelle Obama, ay, ha sido como uno de esos libros que me marcó. Así que si no se la han leído, se las recomiendo. Así, creo que en una entrevista dijo que se identificaba con el término que ella usó bueno, en español es mamá en jefe, ¿no? La mamá que está a cargo y que hace muchas cosas. Sí, también me despertó la curiosidad por su personaje. Gracias. Ahora Sí, pasemos a la siguiente pregunta. Esta es, buenas noches Adriana y Gabriela. Tengo una consulta. ¿Cómo ha cambiado su perspectiva sobre la literatura infantil y juvenil desde que comenzó a editar con Pichoncito? qué buena pregunta. Eh, Me he vuelto más exigente, creo. Me he vuelto bastante exigente, no sé si para bien o para mal. Eh, Consumo más libros, me gusta consumir mucho todo tipo de literatura, siempre estoy buscando nuevos libros, siempre estoy buscando nuevos autores, siempre estoy buscando nuevos ilustradores. Te diría que es un tema que me apasiona, me apasiona. Quiero que todo el mundo tenga el acceso a libros, el acceso a descubrir lo que te dan los libros. Creo que eso es. Yo crecí, tenía mi abuela paterna, eh, me regalaba libros desde que yo era muy chiquita y me los leía. Y me leía libros desde cowboys hasta libros pues de hadas y hasta los libros de los cuentos, ¿no? Las típicas fábulas. Entonces, no sé, todo tipo de libros. Creo que uno, además, uno va creciendo, uno va cambiando, pero te diría que me he vuelto más exigente, pero también me he vuelto más pícara. Me gusta mucho que se diviertan con mis libros y que sientan que muchas veces ya los niños dicen, oh, qué aburrido leer, qué bodrio. Y creo que esa es una de las cosas en las que sí nos hemos enfocado mucho, cómo hacer que los niños no digan, ah, qué bodrio, puedo usar el iPad, puedo usar la tablet. Entonces, ¿cómo compites con la tablet? ¿Cómo compites con el iPad? Creo que ese ha sido uno de los retos, ¿no? ¿Cómo te diviertes con un libro? ¿Cómo armas tu propio mundo con un libro? Eh, sí, eso. Muchas gracias por la respuesta. Y también creo que, eh, supongo que en el momento de que lo hacen, también les exige conectar con su niño, ¿no? Con cómo, o sea, recordar, ¿no? Cómo se sentían o esas experiencias Claro. cuando eran Y niños y mantener, leían. Uh-huh. sí, y mantener tu niño interior vivo, tu picardía. Ahí está.
no sé cómo está traducida al español, pero hay una colección en inglés que se llama Bad Guys, me imagino que se llama Chicos Malos, que la lee mi hijo, el que está de cumpleaños hoy, que se llama Julián. Y es sobre chicos malos que hacen cosas malas, y es gracioso, y es divertido, y son bandidos. Hay, eso me encanta. Luego está el diario de Greg, que mi hijo mayor, o sea, lo ama, y se divierte, y se ríe. Está un libro que mi hija chiquita también le encanta, que se llama Las princesas también se tiran pedos. Y todos son graciosos, todos son irreverentes. Entonces sí te diría que cada vez me gusta más la irreverencia. Gracias por la pregunta. Aquí hay otra pregunta, y es la última. Es tal vez más que una consulta, una humilde sugerencia de lectura. La saga de Juan Muñoz Martín, Fray Perico y su borrico y demás. Él se apoya justamente en la sonoridad de las palabras y la rima para convertir la historia más amena y graciosa. Mira, Gracias. no conozco esa, voy a apuntar el nombre porque me encanta que me hagas esa recomendación, Miguel, muchas gracias. No la conocía y siempre me encanta que me recomienden cosas, que nos manden ideas, es algo que me gusta mucho, así que acá la estoy anotando. Juan Muñoz Martín, Fray Perico y su borrico. Muchas gracias. Bueno, entonces ya no hay más Qué preguntas. lindas preguntas. Sí, Muchas muy gracias por esas interesante. preguntas, chicos. Si tienen más, por favor, háganlas llegar a través de Gabriela. Feliz de contestarlas, feliz de compartir con ustedes lo que quieran. El mundo de la edición, el mundo de los libros, es espectacular. Como decía Gabriela, desde hace 6, 7 años hay una efervescencia en el Perú, hay nuevas editoriales, hay nuevos espacios. Eh, el Perú es una tierra tan rica de autores, de ilustradores, de fotógrafos, pero también de editores. Entonces, a por ello, háganlo y métanse y diviértanse. Y si necesitan un mentor o una guía, pues cuenten con que siempre voy a estar aquí para ayudarlos con eso. Muchas gracias, Adriana. Y por cierto, comentabas que tu hijo estaba de cumpleaños. Eh, Saludos para él y también, sobre todo, gracias por darnos un poco de tu tiempo en este día tan especial para él. Bueno, ya finalizaríamos, ¿no? Estamos muy contentos de haber podido tener este espacio de conversación. Muchas gracias, Adriana, por hacer espacio en tu agenda para poder profundizar y conocer un poco tu formación, tu experiencia, tus proyectos. Bueno, también ya nos comentaste la novedad. No sé si quisieras agregar también algo más, alguna otra novedad por ahí. Sí, Sí. se vienen varios lanzamientos realmente espectaculares este año, así que si nos pueden seguir en las redes de Ediciones Pichoncito, estamos en Instagram, Facebook, TikTok. Síganos ahí para enterarse de novedades, que en abril tenemos grandes lanzamientos. Y si nos pueden ayudar a votar por nosotros en los premios Luces, tenemos Incas, tenemos Manos de Trapo y tenemos Festín nominados en la categoría de Mejor Libro Infantil. Así que realmente se los agradecería si nos ayudan votando por nuestros bebés hermosos. Y gracias a ti, Gabriela, la verdad, por este espacio tan lindo. Me encanta que te gusten los libros, me encanta que te guste editar. Así que entre que más se generen estos espacios, pues yo feliz de apoyarlos. Gracias. Muchas gracias, Adriana. Llegó una última pregunta, no sé si había espacio Sí, para... Sí, ya. claro que sí, cuéntame. Karin Luna nos dice, buenas tardes, ¿qué Ajá. autor peruano admira? Uy, bueno, a muchísimos, la verdad. Te diría que, a ver, la lista es larga. Jeremías Gamboa, me encanta cómo escribe, me encanta, me encanta, me encanta cómo escribe. Además sabe tanto, tanto, tanto. Él dicta un taller que se llama Leer para Escribir, que si no lo han tomado, les recomiendo tomarlo. Maite Mujica, me fascina cómo escribe. Maite escribió Cabecita de Jardín para nosotros y publicó una novela el año pasado, búsquenla. Kiara Rollero publicó El ABC del Perú con nosotros, pero también publicó una novela el año pasado, búsquenla. Vargas Llosa, me fascina, lo amo, me encanta cómo escribe. Creo que es uno de los grandes, grandes autores y me fascina. Sergio Vilela, que escribió un libro que se llama El último secreto de Machu Picchu, creo, me fascina.
¿Quién más? Katia Dawi, me encanta cómo escribe. La lista es larga, pero les diría que esos son mis principales y favoritos y muy queridos autores. Blanca Varela la amo. No, digamos, es definitiva. O sea, creo que era lo que les decía. O sea, el Perú tiene tanto talento, tanto talento. Bueno, Arguedas, Arguedas me fascina. Sí, Arguedas les diría que es uno, me gusta mucho, mucho, mucho me gusta Arguedas. Que conocer la literatura. Había, ya para cerrar, si quieres, hay una recomendación. Llevé un curso en esta plataforma que se llama Masterclass, con una autora que me gusta mucho, que se llama Margaret Atwood. Y lo que Margaret Atwood recomendaba era conocer los cuentos clásicos y los autores clásicos, porque cuando conoces los cuentos clásicos, y los cuentos clásicos me refiero como a las fábulas o a las historias conocidas de niños, tipo, por ejemplo, Caperucita, de ahí, cuando conoces bien el cuento clásico, puedes crear las variantes y jugar con eso. Entonces, una vez que conoces muy bien las bases, que era lo que hablábamos al inicio, hace un rato, puedes jugar con eso. Entonces, es conocer las bases para jugar. Así que, nada, eso. Muchas gracias por tu respuesta. Bueno, ya hemos finalizado la entrevista, así que podríamos quedarnos en las palabras finales, una última palabra final. Lean. Leer para ser felices, leer para disfrutar, leer para escribir, leer para editar. Lean, tengan bibliotecas, vuelvan a los libros. Sí, eso. Y gracias por la invitación. Gracias a ti. Y también muchas gracias a las personas que nos han acompañado en este encuentro. Les recordamos que pueden seguir nuestras redes sociales y también las de Ediciones Pichoncito. En Facebook y en Instagram también están, quienes constantemente realizan actividades para el público infantil y también para enterarse de sus novedades editoriales. Adriana ya nos ha adelantado que en abril va a haber un lanzamiento, así que atentos. Y bueno, nos vemos en una nueva oportunidad con otra entrevista. Hasta luego y gracias, Adriana. Gracias, Gabriela.